Muy bien, mientras preparamos el siguiente enlace, ya está todo listo. Entonces, sabemos que el próximo lunes una cobertura especial de ATV, la base de toda nuestra señal en Lima, ATV+, ATV Sur y toda la cadena completa, y nosotros un especial de ATV Sur desde la 1 de la tarde. Giremos un poco el tema para retornar a la situación de La Haya desde el punto de vista militar más adelante. Está con nosotros el ingeniero Rubén Gómez Sánchez. Él estuvo el año pasado en la organización de Carelec y el Congreso de Ingeniería Eléctrica y energía no convencional. Y energías no convencionales. Ingeniero Gómez Sánchez, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas Gracias noches, por venir. Freddy. Muy buenas noches. Acaba de llegar procedente de Lima y una invitación especial hemos cursado para que esté con nosotros, porque en realidad hay un tema que él escribió un artículo bastante extenso, casi es como una especie de tratado. Más o menos son 17 páginas que analizan un tema muy simple aparentemente. Él le llama la enfermedad de los adicionales y las ampliaciones en las obras públicas. Para ponerlo en blanco y negro y para decirlo en cristiano, cuando se ejecuta una obra en la administración pública por concurso o por licitación, no se cumplen por lo general los plazos. Estos se extienden porque vienen los adicionales, vienen las ampliaciones y se tiene que incrementar precios y todo lo demás. Usted ha llamado, ingeniero Gómez Sánchez, una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Freddy, mira, es una enfermedad, así la he catalogado por lo siguiente. Yo he hecho un trabajo de investigación, como tú lo has mencionado, e incluso he tomado una tesis que se ha hecho en la Universidad Privada de Piura. Hay una ingeniera Cáceres Tume, que es una ingeniera civil que ha hecho esta tesis, y ahí analiza las obras hechas en la Municipalidad Provincial de Piura, más de 600 obras, y de esas obras hay más del 60% de obras que tienen adicionales y más del 70% de obras que tienen ampliaciones de plazo. Ya. Entonces, eso, digamos, es una muestra en Piura, pero analizando otros sectores del país es una muestra evidente por lo que podríamos llamarle... es una cosa que se repite, es una constante, diríamos. Así es, así es. Perdón, ahora sí me empiezo a preocupar. ¿Por costumbre, porque quieren ganar más plata o porque realmente enfrentan problemas? Lo que pasa es que en las obras hay cosas que no se vienen haciendo en el país. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en el tema concreto no se está aplicando un tema que es muy importante, que se llama la gestión de riesgos. ¿Qué significa la gestión de riesgos, Freddy? La gestión de riesgos es una cosa conceptualmente simple. En toda obra se hace un cronograma de ejecución. Claro. Pero cuando tú te preguntas la fecha de inicio de obra y la fecha de término, y tú preguntas cuál es el grado de certidumbre de esa fecha planeada de inicio y de esa fecha planeada de término, eso no existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué? Porque no se está aplicando los riesgos, porque en la fecha de inicio, para que se cumpla realmente, hay una serie de eventos que hay que hacer un seguimiento. Entonces, evidentemente, eso no se está haciendo porque eso tiene una probabilidad de ocurrencia. O sea, habría que incorporar ese calendario, sí, una especie de calendario adicional o incluirlo dentro del mismo los factores de riesgo. Claro, lo que hay que hacer está que en las diversas tareas previstas en un proyecto debemos insertar los riesgos que podían afectar para que el inicio sea antes o después y la fecha de inicio después. Pero no creo, ingeniero Gómez Sánchez, que usted y yo estemos descubriendo la pólvora, o usted con el estudio que se ha hecho. No. Los ingenieros, los especialistas, los calculistas, no sé cómo se llaman, los que hacen los cronogramas, tendrían que saberlo. Sí. ¿Lo saben? Mira, Freddy, este trabajo que tú lo has comentado tiene hasta 3 partes. Una de las partes que va a explicar lo que tú dices es la siguiente. Yo he analizado en este trabajo los informes de 8 años de la Contraloría General de la República. Correcto. Las solicitudes adicionales que van a la Contraloría son aquellas que pasan del 15% de incidencia del valor de obra. Correcto. Entonces, solamente esas son las que ve la Contraloría. Si no superan el 15%, lo ve la entidad. Automáticamente lo ve la entidad. Y por lo general tiene que pagarlo. Claro, por lo general. Entonces, ¿qué ocurre? De esta investigación que he hecho, los informes propios de la Contraloría, se llega a establecer hasta 21 causas que generan esas solicitudes adicionales. Entonces, cuando tú haces la regla simple de Pareto, que dice que el 20% de las causas podrían generar el 80% de los adicionales, detecto que las 4 principales causas están relacionadas con el expediente técnico. Ya. Entonces, el expediente técnico
es el que genera las causas de los adicionales. Entonces, cuando yo llegué a esa conclusión en base a esos informes, tuve que ponerme un espejo, porque yo digo, oye, ¿quiénes elaboran los expedientes? Los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los psicólogos. Entonces, lo que está ocurriendo en nuestro país es que lamentablemente muchos profesionales que elaboramos los expedientes los hacemos, pero no nos damos cuenta que con ese expediente generamos un adicional, una ampliación de costos, una ampliación de plazo, perdón. Entonces, y no hay un seguimiento del trabajo del expediente hasta el final de la obra. Ahora, ¿esto podría encarecer el valor de la obra para la presentación ante una licitación? No, porque digamos ocurre que esta parte de gestión de riesgos, gestión de calidad, son buenas prácticas de gestión de proyectos que se están aplicando en el mundo. Existe un documento del PMBOK, del PMI, que se aplica. ¿Qué cosa es eso? Es el Cuerpo de Conocimientos de la Gerencia de Proyectos. Ya. Es un documento hecho en Estados Unidos, traducido a 9 idiomas, que se está aplicando en el mundo. Lamentablemente, en nuestro país, y no solo el Perú es la excepción, hay otros países también que no aplican la gestión de riesgos. Es el manejo de la incertidumbre. A ver, explíqueme un poquito más detalladamente, ingeniero Gómez Sánchez, qué es cómo o qué cosa podría calificarse como riesgos. ¿Cómo no? Te lo voy a poner con un obra. ejemplo muy simple. Suponte que estamos trabajando acá en Arequipa, una obra importante que puede ser una central hidroeléctrica. Para la central hidroeléctrica requerimos una estación de transformación. Para esa estación de transformación requerimos un transformador. Imagínate tú que viene de Suiza, supongamos. Entonces, ese transformador está previsto que llegue acá a Arequipa, a la obra, suponte el 1 de marzo del 2014. Correcto. Entonces, cuando decimos esa fecha es la planeada, pero esa fecha tiene una probabilidad que realmente se cumpla esa fecha de llegada el 1 de marzo. Entonces, ¿qué ocurre si ese transformador llegara antes de la fecha? Uno podría decir, oye, eso es beneficioso porque de esa forma me permite a mí instalar el transformador y entregar esa parte antes. ¿Y no es así? No siempre, porque tú para instalar eso requieres una grúa que levante el transformador. Entonces, no siempre una cosa de este tipo es una cosa beneficiosa. Ahora, ¿qué pasa si llega tarde? Eso es un impacto negativo. Entonces, ocurre que los eventos tienen probabilidad de ocurrencia. Mira, voy a poner un ejemplo sarcástico. Por ejemplo, yo nací el 19 de junio del año 52. Correcto. Es 100% de probabilidad que en este 2014 mi cumpleaños sea el 19 de junio. Eso es 100%, ahí no hay falla. Pero la pregunta, ¿llegaré al 19 de junio? Hay una probabilidad. Entonces, las probabilidades aplican a todo evento de un cronograma de un proyecto y además aplican a los involucrados. Por decirte un ejemplo, en una obra está, imagínate, el gobierno regional de Arequipa, el contratista y supervisor. Cada uno de estos involucrados deberían manejar ciertos riesgos que son de su responsabilidad. Ocurre que eso tampoco se está haciendo. Vuelvo entonces a la pregunta inicial. ¿Por qué usted considera que es una enfermedad? Por lo mismo que te acabo de explicar de que en diversas zonas del país se está dando esto. ¿Que nadie la ha tratado, esa enfermedad? Lamentablemente, digamos, ocurre que los controles que se hacen, digamos, ya aparentemente muchos profesionales pensamos que el hecho que la obra termine con un poco más de tiempo, con más de costo, aparentemente es normal y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, ¿por qué? Porque al invertirse más dinero del planeado, tú dejas de hacer otras cosas para invertir en esa obra. Y además, cuando te demoras más en entregarla, tienes un costo por unidad, tienes una serie de impactos. Para entenderlo mejor, yo le pondría un ejemplo mucho más cercano y mucho más nuestro, en Arequipa. Un evento que se registró el día 8 de febrero del año 2013. Un tremendo aluvión que dejó cuantiosos daños. Destrozó gran parte de la Venezuela y destrozó gran parte de lo que se conoce como la calle de la Isla, que es la que pasa por un costado del Estadio Monumental de la UNSA. Destrozó prácticamente. En tramitar documentos más o menos se nos ha ido hasta el mes de junio. Imagínate. Fines de junio se dio el presupuesto. De ahí en adelante se han dado procesos de licitación, ejecución y todavía hoy día, 24 de enero, la obra no está totalmente concluida. Así es. Están terminándola.
Por el hecho de que hay... Porque cuando se había previsto que esta debería haber sido entregada antes de la primera quincena de diciembre. Imagínate, entonces ahí tú te has dado cuenta de que un ejemplo concreto de una obra que se ha pensado en una fecha y por X motivos se está corriendo en plazos. A ver, hay una serie de reglas. Le pido un favor, ingeniero Rubén Gómez Sánchez, quédese con nosotros, me gustaría ver qué hacemos frente a esta realidad después de la pausa. Estamos hablando sobre esta enfermedad de los adicionales y las ampliaciones en las obras públicas con el ingeniero Rubén Gómez Sánchez. Regresamos. Ya estamos de retorno en vivo y en directo con el ingeniero Rubén Gómez Sánchez. A propósito, al final voy a confirmar las fechas. Vuelve Arequipa entre septiembre y octubre a ser sede. Así es. Vuelve a ser sede del segundo Congreso Internacional, con mucho éxito y con mucha relevancia, con un documento valiosísimo. Se realizó el año pasado un evento ya que marcó una pauta y Arequipa ha vuelto a ser escogida como sede de este importante. Al final lo comentamos esto. ¿Qué solución le damos entonces si al final todas las obras que contrate la administración pública van a tener ese mal endémico de las ampliaciones y de los adicionales? ¿Cómo no? Las soluciones cruzan por varios aspectos. La primera solución fundamental está en que la gestión de riesgos se convierta en una política pública. ¿Qué significa esto, Freddy? Que todo proyecto que pase por el SNIP debe tener la gestión de riesgos que se aplique en el estudio de factibilidad, en el estudio definitivo, en el expediente técnico y que ahí se marque de manera contractual que en la ejecución de obra también se aplique la gestión de riesgos. Pero no solamente, digamos, cronogramarlo, sino cuantificarlo. Cuantificarlo, claro, porque para manejar la gestión de riesgos se requieren software especializados que apliquen la simulación Monte Carlo, que nos den los escenarios para poder... ¿Hay software para eso? Por supuesto, hay software. En el mundo hay muchísimos tipos de software. Ahora, otra de las cosas que tenemos que hacer, Freddy, está que en la formación de los profesionales que trabajan en proyectos de inversión se tiene que mejorar la currícula de estudios, aplicando la gestión de proyectos, aplicando la gestión de riesgos. Si no hacemos esas, y además yo he propuesto un proyecto muy importante, dos proyectos importantes, Freddy. Uno es el proyecto de gerentes públicos certificados. ¿Qué significa esto? Toda obra pública requiere que la maneje un gerente público certificado. ¿Qué significa esto? Que tenga las competencias necesarias que a la población nos asegure que ese proyecto va a ser un éxito, que cumpla con el objetivo de calidad, con las líneas base y con la aplicación de los riesgos. Y por supuesto el equipo profesional, las empresas contratistas, las empresas supervisoras, de igual manera que apliquen esta gestión de riesgos. Vuelvo a insistir en la pregunta que le hice en el bloque anterior. ¿Esto implicará o implicaría en algún modo incremento de los costos de las obras? No tiene por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque, digamos, estos conceptos nuevos que te estoy comentando, gestión de riesgo, gestión de calidad, son cosas inherentes a las buenas prácticas del ejercicio de ingeniería. Lo que pasa es que, al contrario, ahora no se aplican, nos cobran a lo mejor un poco más e incluso tenemos impactos positivos, negativos muy grandes. Te voy a comentar el tema de la Contraloría para terminar esa parte. Dentro de los informes de los 8 años, al hacer la investigación y encontrar que la causa principal es expedientes técnicos deficientes, también se hacen hasta 3 niveles de solicitud, es decir, una solicitud, una reconsideración, un recurso de queja. Si tú sumas todos esos tiempos que lo he visto en los informes, se llega a que se ha podido demorar hasta 178 días calendarios la aprobación de un adicional. Entonces, ¿qué ocurre, estimado Freddy? Mientras ese adicional no se aprueba por la Contraloría, la obra se paraliza en eso. Por lo tanto, tú tienes mayores costos como adicional y mayores plazos por el tiempo de trámite de ese adicional. ¿Y eso de alguna manera beneficia a los contratistas? Yo te diría que beneficia de alguna manera. Porque al final tienen que pagarles. Mira, yo te diría que ocurre, y eso hay que hacerlo con mucha cautela, en el sentido que hay muchas empresas que sí se benefician de esto. Incluso participan de obras sabiendo que hay problemas. Y eso es lo que hay que también cortar. ¿Quién debe hacerlo? El Estado como líder. La Contraloría. La OCE. Mira, yo diría que acá al ministro
de Economía y Finanzas, porque él maneja el SNIP, el ministerio maneja el SNIP. Ahí tiene que ser insertado la gestión de riesgos como política pública, pero en todo el ciclo de vida del proyecto. Uno, en OCE también, otro en la Contraloría también. O sea, esos tres principales involucrados son los que tienen que generar un acuerdo para considerar estos aspectos en todo proyecto de inversión. Caso contrario, seguiremos con el problema de que las obras demoran más y los costos son mayores. Bueno, quiero aprovechar la presencia del ingeniero Rubén Gómez Sánchez para confirmar en todo caso esta invitación que ya nos ha llegado adelantada. Hay una primera reunión de trabajo que se está programando para los días, a ver, ¿para cuándo es 30 esto? y 31. El 31 de enero. En la sala de sesiones del rectorado de la universidad. Van a lanzar como Carilec, que pertenece a la Dirección General de Electricidad del Viceministerio de Energía y Minas, Así es. el segundo Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica y Energías No Convencionales. Así es. ¿Escogieron Arequipa otra vez? Hemos escogido otra vez Arequipa, pero en esta vez vamos a aprovechar todas las lecciones aprendidas. Es por esa razón que, Freddy, tú has sido invitado a ser parte del Comité de Honor. Gracias. ¿Por qué razón hemos considerado Comité de Honor con gente de empresa, de prensa? Porque evidentemente este evento tiene que ser gestado desde un inicio hasta la fecha en que se dé. Es decir, los propios empresarios, en tu caso, los medios de prensa tan importantes acá en la zona, tienen que generar un espacio para posicionar el Congreso y además este Congreso va a ser manejado con una manera diferente. Te voy a comentar un tema muy importante del Congreso. Va a ser igual 3 días, pero se van a hacer, digamos, expertos internacionales que vamos a ir coordinando a lo largo del plazo importante que tenemos con los empresarios, Comité de Honor, las empresas, para ver quién debe venir, qué experto, extranjero y nacional. Segundo, van a haber trabajos de investigación realizados. Y tercero, van a haber foros. Todos los días van a haber foros sobre temas que al Perú, en el subsector eléctrico, le interesa. Una de las conclusiones del primer congreso del año 2013 fue un documento, un volumen muy grande, sí, con las ponencias y conclusiones que en realidad se necesita un asesoramiento para entender, que ustedes lo dominan a la perfección. ¿Qué es lo que se logró además de esto con este primer congreso? Mira, yo pienso que con el primer congreso se ha logrado ya posicionar de cierta manera esto, donde en Arequipa la energía no convencional es una muestra excelente. Arequipa tiene 2 centrales, digamos, solares, fotovoltaicas importantes, y se van a seguir haciendo estudios de posgrado en Arequipa sobre ese tema, energía no convencional. Entonces, hay un índice que es importante, Freddy, que lo manejemos nosotros, los ingenieros y los aspectos de prensa. Se llama la intensidad energética. ¿Qué cosa significa este índice? Es cuánto dinero inviertes tú en energía para lograr el incremento de 1% del PIB. Ya. ¿Eso qué significa? Significa que si tú, digamos, seleccionas un proyecto de inversión en infraestructura eléctrica que cuesta, imagínate, 500 millones de soles, y con eso tú generas a lo mejor medio punto del PBI, pero a lo mejor otro país con esa misma inversión generó 1.5% de incremento del PIB. ¿Qué significa eso? Que la tecnología que aplicó el otro país es mejor. Entonces, ¿a dónde nos lleva este índice de intensidad energética? Nos lleva a que el país sea mucho más meticuloso en la elección de las tecnologías que hay que invertir en energía. Y tú sabes muy bien, Freddy, de que la energía es el elemento básico para sostener el desarrollo del país. Hablando de energía, es preocupante. Es preocupante, ingeniero Gómez Sánchez, porque seguimos siendo todavía una ciudad, una región con ciertas limitantes. Por renovación y mantenimiento de redes, por ejemplo, ya han anunciado hoy día, y aprovecho para comentárselo a usted y a la opinión pública, hoy día SEAL, que es la empresa distribuidora de electricidad en Arequipa, ya confirmó que la próxima semana, del 27 al 31, todos los días va a haber interrupción del servicio de energía eléctrica. Imagínate. Todos los días, porque tienen que hacer mantenimiento de redes. Entonces uno se pregunta, en una ciudad con un crecimiento exponencial, como es Arequipa, en donde la industria necesita electricidad, y le anuncian a usted, oiga, voy a tener que cortarle el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. No es culpa de SEAL, evidentemente, claro, sino del sistema. Necesitamos garantizar, sin electricidad no se hace nada. Por supuesto, sin electricidad vamos a parar el desarrollo sostenido, pero eso es un tema, Freddy, hay que tomar en cuenta el otro tema, factor crítico para el país, riesgo para el país. ¿Sabes cuál es? La gestión del capital humano.
Las inversiones que se vienen en el área de minería, las inversiones que se vienen en diversos proyectos de infraestructura, petroquímica y todo, van a requerir profesionales de alto nivel de experiencia. La pregunta, ¿de dónde los conseguimos? ¿Hay que girar el trabajo de las universidades hacia la formación de esos futuros requerimientos? Pero claro, pero no solo eso, porque tú tienes que, los profesionales que se requieren para esos proyectos son gente que tienen que tener 20, 25 años de experiencia y no necesariamente los tienes. Entonces, el capital humano va a ser es un factor de riesgo al desarrollo del país y tampoco nos está viendo, retrocediendo como tú dijiste, a las universidades. ¿Qué tenemos que hacer? Acreditar las universidades. Eso sí. Todos los programas tienen que ser acreditados para garantizar nivel académico. Y para que nuestros profesionales no caminen con el título bajo el brazo Exactamente. buscando un puesto de trabajo. Ese es el tema. Bueno, aproveché la presencia en Arequipa, acaba de llegar hace minutos atrás el ingeniero Rubén Gómez Sánchez, para hablar de este tema, de esta investigación que ha hecho sobre las adicionales y las ampliaciones en las obras públicas. Ojalá siguiéramos debatiendo este tema y tratar de introducir el factor de la previsión de riesgos en cada uno, pero también aprovechamos para hablar sobre este congreso que será en el mes de septiembre, del 24 al 26 de septiembre, otra vez Arequipa, sede de grandes eventos. Muchas gracias, ingeniero. Freddy, permíteme entregarte este libro, por favor. Gracias, muy amable. Dirección de Proyectos, muchas gracias. Del ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto. Y por último, decirte que necesitamos trabajar un proyecto muy importante, se llama el Observatorio de Proyectos. Correcto. ¿Qué significa esto? Hacer un seguimiento, la población se empodere de estos. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias, ingeniero Rubén Gómez Sánchez, muy amable. Tengo que irme a la pausa comercial. Al retorno, lo que les habíamos prometido. ¿Cuál es el calendario electoral para este año 2014? Regresamos.